Shalom, shalom, ¿qué tal? ¿Cómo están? Miguel, Mijael, o Michel, o como sea, ha puesto este comentario en ¿Salieron realmente los judíos de Egipto? Y dice, es un comentario brillante sobre el sentido histórico y espiritual de Shemot, o Éxodo. Evidentemente, entrar en las creencias religiosas es como entrar en un campo minado, en especial cuando se cuestionan ideas sobre la supuesta llegada del Mesías y todo lo relacionado. Es inevitable que haya debate y cuestionamiento, pero hay algo muy valioso en el judaísmo que se dice también en el video, es la ausencia del proselitismo. No está presente la idea de la exclusividad religiosa, que si no crees en nosotros estás condenado y cosas similares. Cada quien debe vivir de acuerdo a los dictados de su conciencia, en su propia cultura o religión. El Eterno ha permitido la pluralidad y la fe no es solo cosa de creer ciegamente en algo, sino un proceso constante de estudio y profundización. Y el judaísmo no cree en un ser divino sanguinario que eligió arbitrariamente un pueblo para estar por encima de los otros. Definitivamente no. Al contrario, hace miles de años, justo ese pueblo está bajo amenaza de la muerte una y otra vez, pero ya es otro asunto. Muy buen video. Eso es lo que opina Miguel, Michael, Mijael, Michel, como dije, no sé cómo pronunciarlo. Y su comentario plantea un argumento interesante y matizado sobre el judaísmo, destacando aspectos como la ausencia del proselitismo, el valor del estudio constante y la idea de que Dios no es arbitrario ni sanguinario. Hay algunos puntos que habría que mejorar urgentemente, que ya lo vamos a ver quizás al final del video. Vamos a verlo. Pero le digo que yo, como rabino, experto en nuajismo hace bastante tiempo, 10, 20 años más, y también conociendo un poco la historia del judaísmo, puedo aportar datos históricos y contextuales y lo que se llama teológicos para profundizar en estas ideas y ofrecer una visión más completa. Recalco que eso de teológico es una palabra que uso, igual que religión, que no tiene en realidad ningún sentido dentro del judaísmo, pero es una manera que la gente entiende. Vamos por lo de la ausencia del proselitismo. Es cierto que que el judaísmo no tiene una tradición de proselitismo activo, especialmente cuando se compara con religiones monoteístas que son misioneras, que buscan a través de o de la guerra o de o de forzar o de la amenaza o de la conquista, convertir a gente a sus religiones. Y esto tiene raíces históricas y también de creencias, de fundamentos espirituales del judaísmo. El pacto que tiene el pueblo de Israel con Dios es uno, y el pacto que tienen los gentiles, las naciones del mundo, es otro, y ambos son equivalentes, ambos son valiosos. Por lo tanto, no tenemos que ir a buscar a los gentiles y decirles, ustedes se van al infierno si no son judíos, si no creen en nuestras cosas. Tenemos que decirles, conozcan su herencia espiritual, su identidad espiritual, vivan de acuerdo a ella, sean felices siendo gentiles. Podemos compartir cosas, colaborar, todo muy lindo, pero no es obligatorio que sean judíos. El paraíso está abierto para ustedes y mucho más fácil que para los judíos. Por lo tanto, el pacto de los judíos no implica superioridad moral o espiritual, no implica tener privilegios, por el contrario, implica para los judíos mayor responsabilidad, porque tenemos muchos más mandamientos, muchas más reglas, muchas más tener que afrontar lo que Dios nos dice, pero yo les dije que hagan esto y ustedes están haciendo otra cosa, que son 613 reglas, en tanto que los gentiles tienen solo 7. Tenemos la responsabilidad de servir como mediadores entre Dios y las naciones, no directamente diciendo somos los sacerdotes de ustedes, sino como los faros que van marcando el camino a los barcos que navegan en el océano. Y así que es muy importante saber esto porque como sabemos que todos tienen la puerta abierta del paraíso, si cumplen con su parte, y eso es vivir de acuerdo a su identidad espiritual, es lo que abre las puertas al paraíso, porque todos estamos en el paraíso, son las conductas los que nos echan de ahí. Las 7 leyes de Noaj, las leyes noágidas, los mandamientos de las naciones, sabemos que desde el comienzo de la humanidad, desde Adán, Dios dio estas leyes al mundo, a la humanidad, las repitió a Noaj, a Noé, luego de salir del barquito. Se le dijo a Moshe, a Moisés, cuando le estaba entregando la Torá para el pueblo judío, no para que estuvieran adentro de la Torá los 7 mandamientos de Noé, de las naciones, sino para que dijera Moisés, va a llegar el día, le dije al pueblo judío, va a llegar el día que nosotros seguimos estudiando nuestra Torá, conociendo nuestra Torá, viviéndola, pero los gentiles no, porque ya pasó desde Adán, que olvidaron la Torá de los gentiles, desde Noah, que olvidaron la Torá de los gentiles, los 7 mandamientos. Nosotros vamos a tener una responsabilidad de guardar nuestra cultura, nuestra identidad y también guardar como un tesoro la identidad de los gentiles para devolvérsela la conciencia de que existe. Así que es muy importante esto, es parte de la misión del pueblo judío.
Y esto nos lleva a que tenemos respeto por las culturas de otras personas, porque si uno come cerdo, por ejemplo, no sé, en China comen mucho cerdo, perfecto, coman cerdo. Si en España comen mucho mariscos, perfecto, coman mariscos. Pero la cultura judía dice ni cerdo ni mariscos, ni otros alimentos más. No tenemos por qué estar diciendo dejen de hacer, hagan así, hagan así. Si hacen los 7 mandamientos de las naciones, que son básicos, fundamentales, la mayoría de la gente ética del mundo los cumple, sabiéndolo o no. Entonces, ¿qué nos preocupa cómo vivan si viven haciendo un camino de bondad, de bienestar, de no estar provocando daños al prójimo, ni a sí mismos? O sea, no tenemos ninguna necesidad de estar imponiendo nada, ni creencias, ni culturas, ni conquistar al mundo, como muchas veces se acusa a los judíos, justamente los que son los que quieren conquistar al mundo. A lo largo de la historia lo hemos visto, los sabios judíos enfatizan que cada nación tiene su propio papel en el plan divino, todos tienen su rol. Incluso en los textos clásicos como el Talmud se menciona que las naciones tienen sus propias formas válidas de servir a Dios. A veces se fueron para cualquier lado con idolatría, pero bueno, es una cosa que está en el ser humano, esto de buscar la idolatría en vez de buscar el camino correcto de Dios, es parte de la experiencia del ser humano, pero en el judaísmo se dice, respetemos esas creencias, vivan de acuerdo a su cultura, sean felices con ellas, no nos quieran exterminar, no quieran exterminar al mundo, vivan felices. Pasemos al punto donde habla de la fe como un proceso intelectual y espiritual, el amigo Miguel, y que destaca que la fe en realidad debería ser llamado emuná, no es una fe ciega en cosas absurdas, sino que es un proceso de estudio, reflexión, de ir avanzando en lo que podemos avanzar y cuando llegamos al límite, pero realmente al límite, luego romper todos esos supuestos límites que hay en el camino, decimos, más acá no sabemos, confiamos en Dios. Y esto es profundamente arraigado en la tradición judía. No es esa fe absurda que nos dicen cree y hay que creer, es no, yo no voy a creer, voy a avanzar hasta llegar al punto máximo del que puedo avanzar, donde mi mente y mi corazón entienden, y ahí digo, ya está, no más. Y no tengo que basarme solamente en mí, sino en los gigantes que son los maestros que nos enseñan, que tienen las enseñanzas de los maestros anteriores. Por lo tanto, esta fe ciega no es parte del judaísmo, es incomprensible en la cultura judía. Por eso mismo el estudio es algo fundamental en el judaísmo. Eh, Cualquier estudio, pero principalmente la Torah escrita, la Torah oral, que es una obligación sagrada también para las personas judías. Y los sabios nos enseñan que no es simplemente un estudio teórico, que el estudio teórico es muy lindo, pero hay que llevarlo a la acción, si no, no es un estudio real, no tiene un arraigo. Así que el estudio debe traducirse en un comportamiento ético, práctico, que sigue las reglas de Dios y que hemos establecido para nuestra propia cultura, porque si nos quedamos solamente con lo teórico es como una patita endeble y se cae la estructura. Y esta actitud contrasta con visiones dogmáticas de la fe. El judaísmo no se basa en dogmas, no busca fanatismos, hay judíos dogmáticos y fanáticos, hay judíos religiosos, por más que el judaísmo no es una religión, pero no se busca la creencia sin cuestionamientos, no se valora por encima de todo. El judío tiene que cuestionar, tiene que preguntar incluso al propio Dios y cuestionar a Dios por las cosas que el judío sufre. Llegado el momento, está, bueno, hasta acá llegué, hasta acá puedo comprender. Cuando Moshe le pidió a Dios, quiero saber tus caminos, o sea, por qué suceden las cosas que suceden, Dios le dijo, cállate y acepta, es así la cosa. No hay humano, ni siquiera vos, Moshe, que hablas conmigo directamente, que lo pueda entender. Moshe dijo, ok, así es la vida. Pero el resto, vamos si podemos preguntar. Por lo tanto, es importante la duda, el debate, y en la literatura talmúdica, ¿qué tenemos? Todo el tiempo debates, debates, Leshem Shamaim, por con una causa noble, con una causa superadora, no por el ego, no para ganarle, no para tener razón, sino que cada opinión coexiste con las otras y se exploran las opciones y con eso se va creando mayor conocimiento, mayor practicidad. Incluso cuando se llega a una conclusión definitiva, no se borra el proceso de discusión, o sea, no quedan conflictos, pero lo escrito, el debate no se borra, ahí queda para que, como un respeto hacia las otras opiniones, como una muestra de cómo fue el camino para llegar a esta decisión, como que las otras voces no se acallan, las mayorías ganan, pero las minorías son respetadas. Y esto refleja desde hace milenios una mentalidad abierta, dinámica, frente a lo que es la emuna, esta confianza, certeza en Dios y sus cosas. Y hay un concepto que es, como mencioné hace un ratito atrás, que es luchar con Dios o contra Dios. Desde Abraham, que estuvo
diciéndole a Dios, ¿cómo puede ser que vos, Dios, sos el justo y vayas a hacer una injusticia? Y entraron ahí en debate Abraham y Dios. Y Jacob, que literalmente dice que se convirtió en Israel, el nombre de Israel, que es el que significa el que lucha con Dios. Y la tradición judía por eso valora la capacidad de cuestionar e incluso desafiar a Dios. Por ejemplo, esto que hablamos de Abraham, esto que hablamos de Jacob, el propio Moshe diciéndole a Dios, no entiendo tus cosas, explícame. Y así podríamos continuar. Entonces esa sumisión, ese patetismo de ser un fanático dogmático, no entra dentro de la cultura judía, por desgracia de judíos que lo son. Tenemos el diálogo, la negociación, tenemos el debate, tenemos la necesidad de buscar la verdad y es imposible llegar a ella. No hay muchas verdades, hay una sola, la verdad es Dios, pero hay muchas formas de ir llegando a esa verdad y eso es lo que busca el judaísmo. Y vamos a otro punto que menciona Miguel, que es el justo Dios, que es también amoroso, que no es arbitrario, no es sanguinario, no es el padre cruel que relata el Nuevo Testamento, eh, porque es una imagen de lo que es el pueblo judío, que se tiene que defender, se defiende, tiene que usar las armas, las usa, pero antes trata de llegar por camino de paz, de pedir que cesen los conflictos, de ceder cosas imposibles para otra gente. Y esto nos lleva a ver que la elección de Israel, del pueblo judío sobre otras naciones, no quiere decir que las otras naciones están excluidas, como dije al principio, todos tenemos el paraíso, sino que Israel fue elegido para la misión específica de ser un pueblo santo, dedicarse a estudiar las cosas de Dios, de preservarlas, por eso tiene 613 mandamientos en lugar de 7. Eh, Eso muestra que hay un Dios que en lugar de ser arbitrario es amoroso. ¿Por qué? Porque se encarga de que haya un maestro, se encarga de que haya un faro en los lugares peligrosos para que alumbre a los barquitos que tienen que transitar por ahí. El faro es el pueblo judío. Cuando se estudian y practican las cosas necesarias de la espiritualidad, son el faro encendido que muestran a los barquitos, las personas del mundo, dónde están los peligros, cómo hacer para navegar por ese océano que contiene peligros y llegar a un buen puerto. Eso es justamente la misión del pueblo judío y es el enfoque del Dios amoroso y misericordioso que dice, yo los dejé en el mundo para que aprendan, para que tengan obstáculos, para que estén limitados, porque si no todos seríamos Neyamá, espíritu y tranquilamente, pero Dios nos puso a propósito en el mundo este de las limitaciones para tener todos los conflictos y obstáculos posibles y a partir de ellos crecer y mejorar y tener méritos, y por tanto el placer que recibimos en el paraíso no es un regalo, sino que es mérito, y por tanto es más placer. Dios es el Dios creador de todo el universo, no hay nada fuera de él, no hay un Dios que se le opone, no hay un demonio, un Satanás que está en contra, no hay un Dios que se le conflictúa, es uno y único Dios. Y este Dios nos creó a todos y creó un ser humano original para decir todos son hijos del mismo Padre, vivan en paz, sean hermanos, que Israel sea un instrumento para bendecir a las naciones. Y así se lo dijo a Abraham, los que te venían serán benditos y los que te maldigan serán malditos. Y tenemos entonces que un montón de historias que muestran esto que es la virtud del pueblo judío. Un cuarto tema que mencionó el amigo, que es la persecución histórica y la supervivencia milenaria. Esto es un hecho histórico innegable. Hubo persecuciones desde el comienzo y resiliencia de Egipto, de los asirios, de los babilonios, de los persas, de los griegos, de los romanos, en la Edad Media, en la época de la Shoah, actualmente con toda la onda antisemita que se escuda diciendo que es antisionismo. Y no hay un motivo único, pero sí cuando se acusa a la víctima, al pueblo judío, de ser los culpables, ahí es otra demostración más del antisemitismo. Hay un filósofo, Manuel Levinas, no sé si lo conocen, que ha destacado que el sufrimiento histórico del pueblo judío ha alimentado una sensibilidad especial del pueblo judío, las personas judías hacia los marginados y vulnerables, por eso muchas veces personas judías son los encargados de llevar adelante revoluciones pensando en el bienestar de los más desfavorecidos en lugar de querer dominar el mundo como se acusa o querer potenciar a los poderosos y movimientos históricos e incluso actuales, e incluso antisionistas actuales están liderados por judíos. ¿Por qué? Porque es esta búsqueda de que no queremos que la gente sufra. Y eso no quiere decir que el sionismo haga sufrir a alguien, adrede, se está defendiendo. Ahora, un punto bastante controversial, no, bastante equivocado del amigo Miguel, es cuando dice, evidentemente entrar en las creencias religiosas es como entrar en un campo minado. Dios no quiere creencias religiosas, por lo tanto no hay que entrar en un campo minado, hay que decir, Dios no quiere creencias religiosas. Dios quiere
que la persona viva sus 7 mandamientos si es gentil, sus 613 si es parte del pueblo judío. Las creencias religiosas son parte del ego, son parte de las construcciones humanas que nos llevan por caminos equivocados generalmente. Por lo tanto, si uno cree que las creencias religiosas son un campo minado, es, bueno, sí, es cierto, porque son algo que Dios no quiere ni pide. Y luego dice, es inevitable que haya debate y cuestionamientos, pero hay algo muy valioso. No, pero no es eso lo que quería decir al final del video, que era el tema del Mesías, ¿dónde estaba? Eh, es decir, que bueno, me lo perdí. Mm, eh, simplemente, cuando uno dice es cuestionable, ay, el Mesías, y que se cuestiona ideas sobre la supuesta llegada del Mesías y todo lo relacionado. No hay nada cuestionable en si llegó o no el Mesías no ha llegado, porque las profecías son claras y evidentes, las profecías mesiánicas, las verdaderas, no lo que se inventa luego para favorecer ideas ajenas a la realidad, es que el Mashiach es el rey de Israel, el rey del pueblo judío, el conductor político, no espiritual, no religioso, no metafísico, es el rey, es el líder político, el que David lo era. Es el que se sienta en el trono de Israel, el que decide las cosas del pueblo de Israel, que tiene su ejército, su moneda, el que manda en los límites territoriales, el que consigue que el pueblo de Israel vuelva a vivir en la tierra de Israel porque encuentran que allá es un lugar propio para que vivan los judíos en paz, en prosperidad, en armonía con los pueblos vecinos. Es una época, en la época que haya un verdadero Mesías, no el falso, que las naciones del mundo van a comprender que no tienen que estar luchando contra el pueblo judío ni detestando al pueblo judío o a Israel, sino encontrando el ejemplo, que son el faro en ese océano bravo, para decir, oh, miren, en Jerusalén tenemos las enseñanzas que nos pueden llevar no a religión, no a convertirnos a judíos, no a vivir como judíos, sino a llevar una vida espiritual que permita una plenitud en el mundo. Por lo tanto, no hay nada debatible. El Mesías nos llegó. Cuando se llegue, nadie lo va a dudar, porque no se va a precisar explicar profecías, ni darle volteretas metafísicas a las cosas. Es un hecho evidente. Las cosas van a ser lo que está proclamado que van a ser. Paz, libertad, prosperidad, bendición, todo lo que no hay en el mundo, especialmente desde 2000 años para esta parte. Así que uno puede debatir muchas cosas, pero no si llegó o no el Mesías. Eso es indubitable que no ha llegado y que no es una figura mágica espacial, sino que es el Mesías, el rey de Israel, que eso significa la palabra Mesías. Mashiach es alguien que fue ungido para ser el rey de Israel. Bueno, hasta aquí el video, que como siempre se hizo más largo de lo que esperaba. Si llegaron hasta aquí, pongan un like, compartan, suscríbanse, dejen sus comentarios positivos, favorables, a favor de la paz y del bienestar. De mi parte les deseo a todos ustedes, shalom y bendiciones.